En primer lugar, después de mucho tiempo voy a volver a subir un video al canal. Es decir, que anduve muy ocupado, la universidad consumió bastante de mi tiempo y no pude dedicarme a subir videos con el suficiente enfoque que tenía de antes, digamos. Esto es principalmente ya que prefiero subir videos de calidad que requieren en cierto punto un estudio previo, un bagaje que no estaba teniendo justamente el tiempo de poder realizar. Dicho esto, traigo una temática hoy muy interesante, es un breve compendio acerca de las etiologías o los posibles mecanismos que fundamentarían algunas teorías que buscan explicar la etiología de las conductas antisociales. Estas conductas antisociales en cierto punto son de gran interés, de mi parte al menos, principalmente porque trabajo en el ámbito jurídico y realizo prácticas en una unidad similar a una unidad penal en la cual se hace una atención y seguimiento para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Dicho esto, ese lugar presenta muchas falencias, sobre todo a nivel de legal, principalmente abocadas a que es un sitio en el cual se busca retener a estos jóvenes que no han cometido realmente conductas delictivas, al menos no desde el ámbito legal jurídico. Ahora bien, en cierto punto estos jóvenes podrían caracterizarse o podrían definirse como jóvenes que de todas maneras son problemáticos. Y en cierto punto eso es a lo que queremos llegar, y es que las conductas antisociales, o definir en cierto punto tendencias o inclinaciones antisociales, resulta, como menciona uno de los autores, en una jungla semántica. ¿Por qué? Porque la definición propia de estas conductas resulta muy difícil de abarcar y puede tratarse una exposición entera solamente de definir lo que sería esto. Ahora bien, para no complicarnos tanto, vamos a decir que hay un cierto componente que es el que de algún modo permite que se lleguen a estas complicaciones, que tiene que ver sobre todo con el tema de que hay una intencionalidad por detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas conductas antisociales en cierto punto van más allá de la intención. Podríamos pensar entonces que en muchos casos uno realiza acciones más allá de que sean con una finalidad pro-social o antisocial, en las cuales uno busca justamente realizar quizás un bien, pero para lograr este bien uno realiza actos que son en cierto punto negativos. En otros casos, por ejemplo, en los casos que dentro del psicoanálisis podríamos denominar como la perversión, existe una inclinación, un goce y una satisfacción más vinculada a la transgresión misma, al acto de ir más allá de lo que la norma permite. En cierto punto tenemos obras de la literatura universal que ya explicarían esto, como puede ser El burlador de Sevilla o El convidado de piedra de Tirso de Molina, adjudicada normalmente a Tirso de Molina, en el cual es una obra justamente que habla del personaje de Don Juan. Es un personaje que justamente transgrede las normas y busca todo el tiempo burlar a la mujer por el mero placer de hacerlo. Ahora bien, esto en cierto punto no es algo que se vea muy habitualmente, y es que en muchos casos estas conductas antisociales no tienen que ver más que tanto con una inclinación como tal, sino con simplemente un contexto que facilitó esta clase de conductas, aunque eso dependerá por supuesto de las teorías pertinentes que decidamos tomar y en las que justamente indaguemos. Dicho esto, en cierto punto me hizo reflexionar bastante esta temática y pensé sobre todo también en Nietzsche, más concretamente en la genealogía de la moral, en el capítulo 2, en donde él explica justamente la teología de lo que sería la mala conciencia. Y es que en cierto punto él atribuye al ser humano un estado indómito, un estado salvaje y un estado en cierto punto conquistador, esta voluntad de poder que busca doblegar a lo demás, a lo diferente, a lo distinto. Y en cierto punto, una vez que el ser humano evoluciona, el ser humano en cierto punto va alimentando y va puliendo, fortaleciendo esta conciencia de sí, y esta conciencia más que nada un fin social, es decir, un fin comunitario, llega por consiguiente a reprimir o tener que de algún modo separarse de estas tendencias originarias que define él. Entonces estas tendencias pasarían a conformar lo que sería la mala conciencia. ¿Y qué sería esta mala conciencia? En cierto punto reflejaría fenómenos como la angustia, fenómenos como la culpa, y que justamente se explotarían o se aprovecharían las religiones, por ejemplo. Ahora bien, esta teoría es muy interesante porque permite entender justamente por qué los malestares que afectarían, digamos, al ser humano común a día de hoy no tienen que ver más que nada con realizar o con una tendencia a buscar un daño hacia el otro. Es decir, en el momento en el cual una persona menciona algo vinculado a eso, a una tendencia que podríamos denominar como antisocial, las personas básicamente la juzgarían inmediatamente. Buscarían alejarse de ella y buscarían de algún modo limitar toda posible interacción con una persona así. Esto sucede justamente
por una razón obvia, y es que esa persona puede representar una amenaza o un peligro. Y en cierto punto eso es lo que nos remite a la concepción que vamos a justamente tratar o delimitar nosotros a lo largo de la exposición. Y es que vamos a justamente determinar que estas conductas antisociales son aquellas que pueden caracterizarse no tanto por intencionalidad como tal, ya entenderemos bien por qué, pero sí al menos por un daño que se efectúa hacia un otro o hacia una propiedad de ese otro, digamos, hacia algo que esa persona aprecie. Ahora bien, es evidente que nosotros podemos pensar en este caso también en una intencionalidad que esté por detrás, aunque no tiene por qué ser siempre así. En muchos casos, por ejemplo, en perfiles quizás esquizoparanoides, por ejemplo, puede darse algo diferente, y es que estos sujetos pueden manifestar en cierto punto estas conductas agresivas, estas conductas antisociales, más como una modalidad defensiva ante un otro que busca agredirlos a ellos en un primer momento. Evidentemente, el delirio estaría compuesto de justamente este peligro constante que viene del exterior y al cual este sujeto se está defendiendo. No obstante, a una persona así de todos modos resulta sumamente peligrosa. Por lo tanto, vamos a justamente basarnos en un criterio material, un criterio real, en el cual definamos estas conductas o estas tendencias antisociales como aquellas que transgreden y buscan justamente una agresión al otro en la realidad efectiva, más allá de la intencionalidad, que en cierto punto, como ya mencioné, puede resultar en muchos casos como algo secundario. De todas maneras, esta definición, quédense con esto, le daremos unas vueltas cuando indaguemos un poco más acerca de los refuerzos negativos propios del conductismo. Dicho esto, vamos a comenzar entonces explicando qué es aquello que se busca modificar. ¿Qué hace diferente a nosotros esas personas? En cierto punto nosotros pensamos que es muy común, en especial en quienes tengan, quizás el oyente tenga una formación o una educación cristiana, y en cierto punto podría pensar, no, moralmente está mal realizar ciertas conductas, está mal mentir, está mal causar un daño físico, evidentemente, hacia los demás, un daño psicológico. Y en cierto punto yo ni siquiera podría pensarme a mí haciendo una clase de conducta de ese tipo, digamos. ¿Por qué? Porque transgrede y porque le resulta en un daño, y eso podría generarme en cierto punto consecuencias, pero más allá de eso me produce una culpa con la que no puedo lidiar. Y volvemos entonces, nos remitimos a Nietzsche y a su concepción que en cierto punto explicaría esto, y es muy interesante. Ahora bien, ¿realmente nosotros tenemos tanta libertad como para poder hablar de esto? Para poder decir realmente yo soy diferente a estos sujetos que cometen delitos, que cometen crímenes, simplemente por el hecho de que yo fui, de algún modo, yo soy alguien consciente de que esas cosas no deben hacerse, o esa conciencia de eso que no debe hacerse en realidad es inculcada y de algún modo nosotros interiorizamos muy firmemente esta idea simplemente por la educación que tuvimos, y en el caso de haber tenido una diferente, quizás eso que forma parte de nuestra creencia tan nuclear de que somos buenas personas, en realidad es una creencia bastante periférica como tal, y de cierto punto tiene que ver más que nada con un constante reforzamiento positivo de estas tendencias prosociales, de las que quizás estos sujetos que cometen estos delitos carecen. Ahora bien, podría pensarse, y me remito a Jesús González Maestro, cuando él explica que en cierto punto la historia está compuesta o está hecha del triunfo de ilegalidades. En cierto punto, la historia, si uno se pone a pensar, todos los hechos históricos tienen que ver más que nada con revoluciones políticas basadas en ideas muy concretas. Esta evolución, esta contradicción entre ideas, lo que genera en cierto punto son dos facciones, una facción conformista, una facción que de algún modo busca preservar esas ideas antiguas, y una facción nueva que busca de algún modo ir más allá, romper con el poder preestablecido. Ese poder normativo se rompe con un poder represivo, como diría Foucault, evidentemente. ¿Por qué? Porque en cierto punto no todos de algún modo van a ver esta situación. En muchos casos tiene que ver con la política, tiene que ver con la administración de la libertad de los seres humanos, y en cierto punto los regímenes políticos, tal y como designa Polibio, eh, hace muchísimo tiempo ya lo designa justamente como una evolución constante, es un ciclo de partidos políticos que van cambiando. Se comienza entonces, digamos, con una monarquía que de algún modo se convierte en una dictadura, entonces existe una rebelión, esta rebelión de algún modo se da de la mano de un grupo que adquiere el poder, este grupo conforma una aristocracia que posteriormente se convierte en una oligarquía en la cual abusa de este poder para finalmente determinar en una democracia. En cierto punto, este régimen político busca la igualdad entre los seres humanos a partir de ciertos derechos preestablecidos.
Veremos entonces cómo estos derechos en muchos casos se burlan y en cierto punto no se prestan atención, pero esto es para que entendamos que quizás existe un componente intrínseco del ser humano que busca la transgresión, que busca romper con ese orden preestablecido en vistas o en la visión de un futuro que considera mejor en cierto punto. Por lo tanto, quizás las líneas que nosotros socialmente o que nosotros desde el diálogo más común, que no es un diálogo argumentativo, sino que justamente hablan más las emociones que la razón, solemos justamente pensarnos de manera muy diferente a estas personas. Solemos justamente discriminar a estos sujetos e incluso denominarlos como alienados, locos o simplemente como malas personas en un sentido justamente puramente moral, y eso es justamente fundamentado por el desconocimiento de las causas que pudieron condicionar a ese sujeto a realizar tales o cuales conductas. Veremos ahora que estas hipótesis y estas justificaciones que pueden explicar esta etiología tienen muchos orígenes, desde un origen puramente psicológico, hasta un origen más psicobiológico, hasta un origen más sociológico, tal y como indagaremos a continuación, además de presentar ciertos estudios en los cuales podremos justamente designar o determinar ciertas hipótesis como más válidas que otras de acuerdo a la evidencia que apoye tanto una como la otra. Dicho esto, ¿cuáles son los objetivos de esta exposición? ¿Qué quiero que ustedes aprendan con esto? Principalmente es explicar la teología y factores que pueden inducir a la prevalencia de las conductas antisociales. Eso en primer lugar es el objetivo general, y como objetivos más específicos, cuáles son los componentes compartidos y aquellos que difieren en relación al sexo. Esto es muy interesante. Generalmente se asocia estas conductas antisociales principalmente al hombre, aunque la mujer no está exenta, pero veremos que las causas, en especial debidas al orden social, tendrán mucho que ver y justamente influirán en cambios muy notorios en lo que va a inducir tanto la conducta en el hombre como en la mujer. Luego, establecer cuáles son los límites del contexto y cuál es su influencia en la conducta. ¿Qué quiero decir con los límites del contexto? Quiero decir entonces, principalmente, si yo me posiciono en un paradigma puramente quizás determinista, yo podría decir, bueno, esta persona está condicionada por su entorno y no tiene responsabilidad de nada de lo que le pasa. Aunque a cierto punto esto no sería más que una forma de justificación, más allá de un fundamento realmente sólido, que explique justamente estas razones o estas motivaciones antisociales. No buscamos eso, sino que buscamos justamente establecer cuál es el límite del contexto y en cierto punto, qué se puede hacer políticamente para justamente inducir cambios en la sociedad más allá del cambio ideal, del cambio legal, que realmente, pragmáticamente, sirva para generar un cambio y reducir la tendencia antisocial de la sociedad a día de hoy. Para comenzar entonces debemos justamente mencionar como base del marco teórico que estas conductas antisociales han pasado de investigaciones unidimensionales, es decir, investigaciones que buscan una sola causa, a multidimensionales o multicausales, multifactoriales e interaccionales. Dicho esto, me viene a la mente, por ejemplo, Lombroso. Lombroso es un autor muy conocido que justamente buscaba en su teoría explicar las conductas o tendencias criminales principalmente a partir de la apariencia física. Él designaba, digamos, una serie de características concretas vinculadas a la fisionomía, al aspecto físico, y a partir de ellas podría de algún modo determinar si esa persona delinquiría o no. Es muy interesante, sin embargo existe más que una evidencia más que de sobra para justamente refutar esto, y es que la apariencia física como tal no tiene nada que ver con una tendencia antisocial. Esto en cierto punto refleja que ya no es más que nada el criterio estético, que en cierto punto prima a día de hoy. Esta tendencia lombrosiana se sigue viendo a día de hoy, uno discrimina, y en muchos casos no es tanto más que nada por la apariencia, que en muchos casos se atribuye a la fealdad, características feas en este individuo, pero sí en muchos casos se da, por ejemplo, aquellas discriminaciones con respecto al color de piel, son muy presentes incluso a día de hoy, en las cuales justamente una persona de cierto color de piel podría justamente hacer que uno la vea de manera diferente y se prevea que esa persona podría justamente agredirla. En cierto punto todas estas tendencias tienen su origen o tienen su etiología en el Lombroso, por ejemplo, aunque él iba un poco más allá y lo explicaba de mejor manera. Digamos entonces a explicar, como dice Farrington, un autor muy interesante, un autor que en la Universidad de Cambridge realizó un estudio muy complejo, un estudio de seguimiento que duró años y años, duró muchos años, una muestra muy larga, me parece que de los 8 hasta los 40 años, en las cuales pudo determinar una etiología o unos factores de prevalencia de las conductas antisociales muy interesantes de explicar.
y en cierto punto él va a decir que es uno de los fenómenos más complejos de la psicología y la criminología, porque no responde a una causa única, sino a una acumulación de factores de riesgo en distintas esferas del desarrollo vital. En distintas esferas del desarrollo alude principalmente a no solamente la infancia, sino también la adolescencia temprana, adolescencia media, tardía, e incluso en la adultez. En cambio, otro autor, Redondo, va a determinar el modelo de triple riesgo delictivo. Este modelo es muy interesante porque nos permite justamente analizar de forma muy categórica las conductas criminales, digamos. Y tiene que ver principalmente con el riesgo personal, es decir, lo que tiene que ver con el ámbito puramente psicológico o psicobiológico. Luego la carencia de apoyos prosociales, es decir, redes de apoyo o instituciones que deban de algún modo limitar la posibilidad de caer en estas conductas. Y finalmente las oportunidades delictivas, es decir, más allá de las instituciones, qué pasa en el tiempo libre de estas personas. Existen oportunidades de que esta persona puede cometer el delito por el mero contexto dado por la infraestructura económica en la cual el sujeto se encuentra. Responder a estas preguntas nos permiten comprender mejor cuál podría ser la posible etiología de esta clase de conductas. Continuando entonces, vamos a determinar 5 factores principales a tener en cuenta. Estos 5 factores los vamos a ir analizando uno por uno para justamente dar con ello lugar a una explicación acerca de las posibles bases de la conducta antisocial. El primero de ellos es el factor bioevolutivo, el segundo el familiar, el tercero es el escolar, luego tenemos el grupo de iguales o grupo de pares y finalmente un factor de personalidad. Comenzamos entonces en un primer momento con los factores bioevolutivos. Estos factores de algún modo tienen que ver con variables que se consideran desde la perspectiva puramente biologicista. Evidentemente no es algo en lo que debamos caer. ¿Por qué? Porque entonces no seríamos distintos alombrosos adjudicando las características criminales a la mera apariencia. Simplemente en este caso lo adjudicaríamos a condiciones que tienen que ver con procesos no solamente que nosotros veamos biológicos de la vista del cuerpo, sino también a procesos fisiológicos. Dicho esto, hay autores que pueden explicar cómo déficits neuropsicológicos tempranos expuestos a contextos económicos vulnerables pueden inducir esta conducta antisocial. Eso lo hace Moffitt en un estudio que dura del 1993 hasta el 2018, un estudio muy exhaustivo. Ahora bien, este estudio justamente se realizó con una muestra en Nueva Zelanda de más de 1000 personas y fue tomada también por Caspi y colegas que toman la misma muestra para identificar la variante de un gen. No recuerdo exactamente la sigla del gen, pero es un gen que básicamente baja la actividad de la serotonina y la dopamina, es decir, la recompensa por estímulos. Una vez que esta recompensa por estímulos baja enormemente, esto quiere decir que la persona se vuelve más insensible. Esta mayor insensibilidad requiere, por tanto, una mayor búsqueda de estímulos constantes, lo que en cierto punto induce a estas conductas transgresoras que van a generar una mayor liberación dopamínica, principalmente vinculada a la transgresión y a las consecuencias que se dan por la transgresión. Porque en este balance de riesgo-beneficio la persona dice, quizás una persona que quizás no siente nada, le cuesta mucho sentir emociones, entonces busca transgredir simplemente porque sabe que eso es muy riesgoso de hacer y eso puede liberar en él una emoción que de otra manera estaría oculta todo el tiempo. Esto sería entonces vivir así es vivir en un infierno, porque estos sujetos en cierto punto, quizás por la educación que tuvieron, nunca tuvieron la posibilidad de ir más allá de esos impulsos y no pudieron buscar fines que tengan que ver con un riesgo o una dificultad, pero que no necesariamente busquen transgredir la norma o busquen realizar un daño hacia los demás. En cierto punto, todo lo que básicamente se ve es que predispone moderadamente a la conducta antisocial. También lo va a decir lo mismo Patterson, quien explica que los déficits cognitivos rara vez tienen un impacto significativo mientras no se asocien con el contexto. Esto básicamente es la conclusión general, y es que una predisposición tiene que ver o se va a estabilizar o se va a cristalizar en una conducta delictiva siempre y cuando exista un componente familiar o un componente contextual que lo predisponga. Es decir, que ya como vimos anteriormente, el riesgo delictivo, el riesgo personal se haya supeditado a las oportunidades delictivas y al riesgo justamente social que lo cubre, digamos. Dicho esto, vamos con los factores escolares. Estos factores, en cierto punto, antes de mencionarlos, conviene destacar dos conceptos muy interesantes, conceptos de la sociología, que tienen que ver con la socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria tiene que ver principalmente con aquellas normas, valores, hábitos y costumbres que son inculcados por el grupo familiar, el grupo
el primer grupo en el cual uno está inserto, digamos. Este grupo familiar o quien cubra esa necesidad, digamos, que puede ser en muchos casos en quienes son huérfanos, quienes son abandonados por aquellos hogares justamente en los que se encuentran, pero que a cierto punto van a suplir esta misma necesidad, será muy significativo, muchísimo. Tanto es así que van a moldear, digamos, la estructura identitaria del sujeto y van a determinar cuáles son las creencias nucleares en las cuales este sujeto se apoya. ¿Esto qué quiere decir? Que en los casos en los cuales el sujeto no tenga una familia, lo suplirá con otra asistencia, pero en los casos también en los que existe una familia disfuncional, una familia desestructurada, en la cual se inculquen pocos o ningún valor positivo, esta persona también podrá interiorizar eso. Y en cierto punto, si eso se le suma ciertas inhibiciones o ciertos déficits a nivel neuropsicológico, esto sería justamente como combinar, combinar una chispa con el alcohol, digamos. Sería un componente explosivo que podría generar conductas antisociales. En cierto punto, la socialización secundaria tiene que ver con aquellas instituciones posteriores que en cierto punto van a regular o van a determinar ciertas reglas que pueden o no modificar estas conductas primariamente adquiridas, aunque no será tan impactante y tan significativo como la socialización primaria. En cierto punto, aquí estaría la escuela, por ejemplo, suele ser el primer grupo de socialización secundaria, el grupo de amigos del barrio, del vecindario, y posteriormente ya la secundaria, la universidad en muchos casos, o quizás la entrada al mundo laboral, que justamente irán de la mano a mayor complejidad, la mayor complejidad del contexto estará vinculada también a una mayor complejidad, un mayor desarrollo del ciclo evolutivo, la mayoría de las veces. Aunque esto se rompe en muchos casos. Pensemos, por ejemplo, en quienes son explotados laboralmente desde la infancia, por ejemplo. Dicho esto, el sistema escolar es un escenario crítico. ¿Por qué? Porque hay justamente un estudio muy significativo de más de 2.000 estudiantes británicos en el que vincula la delincuencia con básicamente cierto grupo de pares que también comete delitos. Luego hay otros estudios más recientes en el que se tomaron una muestra de 1.250 estudiantes españoles, donde se determinó que sanciones disciplinarias reiteradas y el fracaso escolar producía conductas antisociales. Esto es muy interesante. Digamos que el castigo no suele ser una buena medida para lidiar con esta clase de conductas. Luego, Coleman es un autor que realizó 80 entrevistas abiertas, un enfoque más sociológico, justamente en la que buscó determinar en chicos que ya habían dejado el contexto estudiantil si era verdaderamente eso lo que los predispuso a esta conducta. Ellos básicamente atribuían no a esto como tal, sino que lo pensaron desde que había, digamos, algo macro contextual que de algún modo también repercutía en su desempeño académico, y eso a su vez era lo que repercutía en que ellos cometieran conductas delictivas. Esto es muy interesante porque nos permite pensarlo desde una perspectiva más abarcativa y más general, que justamente juzgaría no tanto al régimen educativo, sino que el régimen educativo estaría condicionado por variables sociales, contextuales, más que nada vinculadas al ámbito político. Y esto es muy interesante. Olvidé mencionar que en el segundo estudio justamente este fracaso escolar induciría la conducta antisocial independientemente del contexto económico, es decir, que no tiene nada que ver con que quienes de algún modo no les va bien en la escuela, pero poseen dinero, eso no quiere decir que no cometan conductas, de hecho la cometían tanto como quienes de alguna manera eran pobres y aún así les iba mal en la escuela, para pensar esto también, porque eso era un prejuicio muy notorio con respecto a la falta de oportunidades de algún modo económicas con la predisposición a la conducta antisocial cuando no tiene por qué necesariamente ser así. Luego, esta teoría es muy interesante, es una teoría de la atención que busca justamente hacer hincapié en cómo la falta de regulación emocional que se produce en contextos escolares es lo que va a inducir estas conductas antisociales. Y en cierto punto tales conductas van a tener que ver con una forma de recuperar el estatus, una forma de algún modo desafiar también al sistema, y justamente de vengarse, de escaparse de un malestar producido por justamente pensar me va mal, soy una persona inútil, y buscan vengarse de la institución o vengarse quizás causando daño a otros compañeros y sentirse por tanto poderosos, sentirse en control. Hay estudios asociados en los cuales de algún modo se estudió a más de 5.000 adolescentes norteamericanos y se señaló como tanto el fracaso académico se vincula con emociones negativas, emociones como la ira, la cólera, la tristeza, que de algún modo se eternizan en el tiempo y de alguna manera terminan condicionando o generando esta clase de conductas.
Esto demuestra que existe un poder predictivo alto en las variables justamente escolares, por ejemplo. Y por tanto sería algo que cabe prestar atención, incluso más todavía que aquellas variantes puramente bioevolutivas. Dicho esto, continuamos con los factores familiares, adelantar ya que es el factor más importante de todos, así que prestemos atención. En la teoría de discusiones más importantes tenemos que tener en cuenta que menciona un autor muy interesante, Donini, podrían buscarlo, Donini en 2005, menciona cuando explica, digamos, cómo funcionan las familias, va a decir que las familias en cierto punto lo que van a hacer es la base de la herencia cultural. Esta herencia cultural entonces va a justamente inculcar cuáles son los valores que esa persona tendrá el día de mañana. Ahora bien, esta herencia cultural en cierto punto podrá ser alterada, ¿por qué? Porque de alguna manera la familia se debe adaptar a la sociedad en un primer momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cambios sociales van a justamente producir cambios a nivel familiar, independientemente de que estos cambios familiares sean buscados o no. ¿Por qué? Porque se producirá un roce en el cual estas tendencias o estas conductas familiares podrían inducir a este joven a cometer o a, no cometer necesariamente, pero sí a desenvolverse de una determinada manera en la vida que sea contraria a lo que socialmente se dice. Entonces, esta persona podría no ser aceptada por esa razón y generar una cierta desconfianza hacia el grupo de pares o, en otra parte, hacia el grupo familiar. Por tanto, criticar quizás lo que se inculca en la familia, sobre todo en la familia tradicional, digamos, porque socialmente se hizo otra cosa. En cierto punto esto puede ser muy conflictivo porque este choque de ideas puede generar una desconfianza, como ya mencioné, grande en este joven, en este chico, que va justamente a buscar querer salir de esto. Y al salir de esto va a querer ser aceptado quizás por el grupo exogámico a medida que crece, porque eso es parte de uno de los principales logros de la adolescencia media, sobre todo. El adolescente entre 15 y 18 años busca de algún modo separarse progresivamente de los padres, separarse progresivamente de la familia, para justamente lograr a partir de ahí vincularse con compañeros, con amistades, que en muchos casos también van a predisponerlo a realizar cierta clase de conductas. Dicho esto, de todas maneras la familia es algo muy importante porque es el mediador entre sociedad e individuo. Y los valores éticos y sociales, así como distintas normas o expectativas que se deben tener en la vida, van a estar inculcados en esta parte de la vida. Por lo tanto, van a ser uno de los principales elementos constitutivos de la filosofía que podría tener este joven el día de mañana. Filosofía entendida, por tanto, como asociación de ideas o sistema bajo el cual esta persona se rija. Dicho esto, hay varios estudios al respecto. Me adelanto antes de mencionarlos que tiene una capacidad predictiva muy alta que modula incluso la influencia de pares. Esto es muy importante y merece ser tenido en cuenta. En un primer momento, Patterson Ray Edition en 1992 van a hacer un estudio de 206 familias. Este estudio dura a lo largo de 20 años, es un estudio muy largo, y determina que la disciplina inconsistente y la coerción y ausencia de supervisión eran factores determinantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se corrobora esto? Básicamente, Job analizó más de 161 estudios en un metaanálisis muy complejo. Este metaanálisis dio como lugar a que justamente esta falta de supervisión era muy importante o determinaba la conducta antisocial. Vamos a remitirnos a esto luego cuando determinemos las diferencias principales entre lo que sería la conducta antisocial en jóvenes varones y en jóvenes mujeres. Dicho esto, aquí está Farrington, quien realizó 2 estudios, uno de ellos en compañía de Murray, 5 años después, que es más que un metaanálisis, en el cual se demostró que justamente la delincuencia parental es algo que se aprende y adquiere un efecto duradero. Como ya mencioné antes, las expectativas, los valores éticos son inculcados por la familia, por el grupo familiar, entonces no cabe duda que si justamente la delincuencia es algo que ya se produce en la familia de antemano, generaría entonces esta clase de tendencias antisociales. En cambio, Farrington estudió principalmente un conjunto de 411 varones en un estudio justamente específico. Este es el que yo mencioné hoy, que mencioné al comienzo, y como ya dije, de los 8 a los 40 años, y demostró que el bajo nivel socioeconómico vinculado a una delincuencia parental inducía estas conductas delictivas. Finalmente, Peña Fernández, autor de una tesis doctoral, de la cual se extrajo mucha de la información que aquí presentamos, tomó una muestra de 700 adolescentes evaluados con instrumentos psicométricos en las cuales determinó que el maltrato físico es uno de los principales alicientes o desencadenantes de esta conducta delictiva. Continuamos entonces con los factores de grupo de pares, es decir, factores justamente vinculares exogámicos. Para eso debemos entender justamente los principales logros de la adolescencia media y la adolescencia tardía. En primer lugar, la identidad de autoimagen. La identidad justamente se va a ir consolidando y se va a ir a un modo
interiorizando a partir de la adolescencia media, aunque a cierto punto será muy maleable. De hecho, es esperable que durante esta etapa de la vida la persona se manifieste o manifieste concretamente muchos episodios maníaco-depresivos constantes. Estos episodios maníaco-depresivos, como dice Verasturi, van a ser en cierto punto algo necesario y algo que va justamente a reflejar que este psiquismo es muy permeable. En cierto punto, una rigidez conductual que se mantenga en la infancia para la adolescencia podría ser indicador de posibles trastornos más problemáticos para el futuro de esta persona. En cierto punto también se exploran roles, valores y metas diferentes a los inculcados, como ya mencioné hoy. Ahora bien, estos roles y valores y metas serán muy significativos. ¿Por qué? Porque si se aprende una nueva conducta y esta conducta se interioriza como válida, una conducta que merece ser tenida en cuenta y merece efectuarse, uno puede pensar, bueno, si se inculcan buenos valores en un grupo, está bien, pero ¿qué pasa cuando se inculcan malos valores? Valores que justamente incitan a la transgresión. Es allí cuando problemas como los que suceden en la consolidación de la identidad que se da en la adolescencia tardía, más o menos de los 18 hasta los 28 años. Uno puede pensar que los 28 años es una edad muy tarde para llamarse adolescente, pero tiene que ver más que nada con esto, con el componente de que hasta esa edad, incluso más, uno suele de algún modo conformar su identidad vocacional, su identidad preparada para el mundo adulto, su identidad preparada para el mundo laboral. Ahora bien, si estos valores a cierto punto transgresores buscan romper con esto, ¿qué clase de identidad puede tener un adulto que durante su adolescencia quizás en ningún momento interiorizó que trabajar, por ejemplo, está bien o que hay que justamente hacerse cargo de lo que uno busca? Esto puede generar entonces que sea un adulto que el día de mañana cometa conductas parasitarias, que sea dañino con los demás y que no necesariamente por eso termine en la cárcel, digamos. Pero sí justamente manifestaría en cierto punto conductas antisociales o conductas transgresoras con el orden establecido. Hay estudios relacionados, este estudio es muy interesante porque es una teoría principal, una teoría de la asociación diferencial, es una teoría más sociológica, en la cual se busca justamente explicar que la conducta criminal se aprende mediante comunicación no verbal, pero también mediante comunicación verbal. En cierto punto, la comunicación verbal es la comunicación directa, realizar tal cosa, hacer tal otra. Ahora bien, esta comunicación no verbal tiene que ver con la técnica, con el realizar actos. Puede ver justamente, por ejemplo, un joven cómo están golpeando a otra persona y ve un cierto satisfacción o ve un cierto goce de esta persona que está haciendo esto. O por ejemplo se va a comprar el pan y ve que hay un chico que pasa al lado y está robando la comida. En cierto punto esta persona podría tener, por ejemplo, podría tener justamente pocos recursos y entonces ve esto y piensa, a mí esto me costó, me cuesta plata, me cuesta entonces recursos. En cambio este chico se llevó lo que quería y no enfrentó ninguna consecuencia. En cierto punto no hubo una comunicación verbal directa a esta otra persona, pero sí esta comunicación no verbal en la cual podría haber aprendido algo de esa situación. Y en cierto punto, estas técnicas o esto que se ve podría degenerar en ciertas justificaciones o motivaciones más emocionales que le lleven a este sujeto a cometer posteriormente conductas. Y por eso justamente tenemos que ir más allá de y separar lo que sería la necesidad y el valor. La necesidad como tal no supera nunca el valor, de lo contrario estaríamos hablando que en países de suma pobreza todo el mundo robaría y no sucede así realmente. De un grupo de chicos en los cuales quizás viven en barrios marginales, no todos ellos roban, sino que roba uno o dos, no todos ellos van a justamente buscar matar a una otra persona, pero sí va a haber uno o dos de todo ese grupo que sí lo hagan. En cierto punto entonces tiene que ver con la forma de valorar esto. Y esto se define como definición favorable de la criminalidad. Es decir, podríamos pensarlo como una justificación, una explicación, un razonamiento en cierto punto que va a seguir esta persona para decir a mí me sale más rentable realizar este acto y justamente porque el beneficio es mayor que los riesgos a los que yo me enfrento haciéndolo. Hay estudios asociados, más estudios en los cuales se mostró que de 1.354 estudiantes que se vincularon en pandillas, existe un 400% más de probabilidades de que cometan conductas delictivas, por ejemplo. Es muchísimo. En cierto punto, Peña Fernández, como ya mencioné, la autora de la tesis, va a determinar que en una muestra de 500 adolescentes, la exposición a pares antisociales es el predictor más inmediato, aunque no el más fuerte. ¿Por qué? Porque desata esto que ya mencionamos antes, desata el motivo, desata algo pasional, algo impulsivo, instintivo propio de esta etapa evolutiva. Luego Hirsch en 1969 elaboró una teoría del control social. Esta teoría es muy interesante, ¿por qué?
porque en cierto punto va a determinar entonces que no, digamos que los padres no causan la conducta, pero acompañan, la fortalecen. Podría entonces estar inculcado o basarse principalmente en lo familiar, y este grupo de padres es lo que determinaría que este sujeto termine pasando de ser un delincuente ocasional o esporádico a un delincuente más permanente, que es justamente lo que se busca evitar, un delincuente reincidente. Ahora bien, menos de 20 años después va a venir Matsuda y Heimer con un estudio más sofisticado, con un muestreo más específico, que van a estudiar una muestra menor, pero justamente de manera más exhaustiva y rigurosa, para determinar que él tiene una influencia causal propia, es decir, es una variable independiente, digamos, del grupo de pares. Por fuera de la familia, incluso aunque la familia no inculque nada, dentro del grupo de pares se pueden inculcar estas conductas antisociales. Esto es muy interesante y es una perspectiva que invita a discutir y a pensar en maneras diferentes de ver cuál podría ser la etiología de esta clase de conductas. Dicho esto, entonces pensaríamos que es el catalizador conductual más potente en la adolescencia media y tardía, siempre y cuando de alguna manera esté predispuesto por lo que sería la familia como tal. Dicho esto, vamos a continuar con el último de los factores que mencioné, y es el factor de la personalidad. En cierto punto vamos a tomar el test de los 5 grandes, el test del Big Five. Es un test muy interesante porque es al fin y al cabo el que ha demostrado tener más veracidad para de alguna manera poder predecir la conducta del individuo a futuro, predecir la conducta del individuo a futuro cuando crece. En cierto punto todas las teorías, la teoría psicoanalítica también, que justamente explica la psique mediante estructuras, por ejemplo, o otras teorías como las de los eneatipos, que es muy conocida también. Todas ellas, a cierto punto, buscan justamente establecer clasificaciones del ser humano en base a su personalidad. No obstante, esta teoría es muy interesante porque es una de las que tiene más evidencia por detrás, aunque no evidentemente una evidencia tampoco rotunda y es la única que puede tenerse en cuenta, aunque sí es la que tomaremos nosotros justamente para buscar explicar la posible etiología de las conductas antisociales. Comencemos entonces hablando de lo que sería la amabilidad de antagonismo. Define la calidad de las interacciones de la persona con los otros individuos. Esta amabilidad de antagonismo entonces se va a caracterizar ¿por qué? Por ser dos polos opuestos. La amabilidad entonces se va a dar justamente por una mayor calidad, una mayor justamente un mayor compañerismo, una mayor búsqueda de vínculos prosociales en muchos casos, que va a estar muy contrario a lo que sería el antagonismo. El antagonismo es una característica propia de conductas de caracteres psicopáticos. Estos caracteres psicopáticos buscan el usar al otro como una extensión de uno mismo, digamos. Es el utilizar al otro como un medio para un fin. Es la pura imagen que tenemos nosotros del utilitarismo. Cuando nos preguntamos si el fin justifica los medios y nosotros pensamos en eso y decimos que sí, en muchos casos quiere decir que tenemos quizás un nivel alto de antagonismo, aunque eso no es tampoco algo que lo que uno deba asustarse o deba pensar que necesariamente implica una conducta antisocial, pero sí simplemente quiere decir que quizás se ve más que nada la utilidad de las cosas más allá de otras finalidades en los vínculos sociales sobre todo. Luego tenemos la responsabilidad y la diligencia. Estos elementos son muy importantes porque van a determinar qué tan capaces somos de fijarnos en metas a largo plazo sobre todo. Ya mencionamos con anterioridad que los valores en la infancia son muy importantes porque esos valores serán puestos a prueba en la adolescencia y posteriormente podrían de alguna manera determinar que esta conducta, esta identidad que se tendrá de adulto sea más o menos sólida, más o menos vinculada a una finalidad específica. Ahora bien, la negligencia suele ser un factor muy presente, en especial en la sociedad contemporánea, porque la sociedad contemporánea está totalmente distraída. De hecho, el tema de mi tesis es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y notamos que cada vez más a las personas les cuesta más concentrarse, enfocarse y realizar actividades. Y no es en balde que justamente el trastorno por déficit de atención y hiperactividad esté muy vinculado al trastorno por la conducta desafiante y también justamente el trastorno antisocial de la personalidad. De hecho, hay hasta un 500% más de probabilidades de que caiga la persona en esta clase de conductas. Es decir, que esta desregulación emocional propiciada por una inatención facilitaría esta clase de conductas más impulsivas, como ya mencionamos. Sobre todo, pensémoslo en la adolescencia media, donde se mencionó uno de los autores, que es el catalizador más inmediato de esta clase de conductas. Es decir, que la impulsividad va muy de la mano la mayoría de veces con estas conductas. ¿Por qué? Porque no se debe valorar desde un beneficio-riesgo qué tan viable realmente es realizar esta clase de conductas y enfrentar luego el peso de la ley. Luego continuamos con el neuroticismo y el psicoticismo. El neuroticismo básicamente se vincula con la tendencia a experimentar ciertas emociones negativas como el miedo, sentimiento de culpa, tristeza o enojo, pero no implica una patología, sino una tendencia
a sufrir de trastornos que eran conocidos como los trastornos neuróticos, trastorno neurótico obsesivo, neurótico histérico, neurótico fóbico. Estas conductas o estas tendencias, estas alteraciones emocionales, en cierto punto, serían de alguna manera muy presentes en sujetos que no realmente cometen conductas. Y ahí está el tema. Podría pensarse que sí. En cambio, las conductas que sí predisponen son las conductas más vinculadas al psicoticismo, a una posible ecuanimidad, una posible justamente tendencia a la neutralidad. Como ya mencionamos hoy, esto tiene que ver una mayor insensibilidad ante los estímulos. Esta mayor insensibilidad es lo que se va justamente a asociar a la conducta antisocial. Y luego vamos con la extraversión e introversión. La extraversión evalúa la sociabilidad. No tiene que ver la sociabilidad con la búsqueda de lo que se intenta extraer de ese vínculo social. No es lo mismo. Es decir, me explico, una persona puede tener en cierto punto vínculos sociales que sean de alguna manera muy sólidos, muy enriquecedores, pero que sean muy pocos, porque esa persona en cierto punto no busca vincularse, es una persona más introvertida. Aunque lo que busca en esa persona es una finalidad justamente prosocial, una finalidad amable, una finalidad de buscar un vínculo con un compromiso futuro. En cambio, suele suceder también entonces, en muchos casos, que las personas podrán justamente buscar una mayor necesidad de estimulación y capacidad para la alegría en la búsqueda constante de vínculos interpersonales, como sucede mayormente en caracteres extrovertidos. Hay un elemento que no está mencionado acá porque son 5 grandes. El último es el de la apertura de experiencia, pero este es el que menos estudios tiene al respecto, en especial vinculados a las conductas antisociales, aunque sí tiene ciertos avances con respecto a la elección laboral, por ejemplo, pero eso no es el tema que nos atañe a día de hoy. Luego, ¿qué estudios asociados hay? Un estudio de Eysenck de 1977 se tomó una muestra de más de 1.000 presos, en donde se demostró o se corroboró esa teoría de que mayores niveles de psicoticismo y extraversión predisponen a la conducta antisocial. Luego, estudio similar con 1.136 jóvenes de Freakway 2008, mucho más reciente, demuestra que rasgos insensibles digamos, ante el comportamiento del otro van a predisponer a justamente caracteres más psicopáticos y por tanto una menor empatía. Luego, la y Wellman van a determinar que el valor predictivo es bajo si se toma esto de manera aislada, aunque se toma en conjunto con otros factores será mayor. Y eso en cierto punto va a determinar que los rasgos de personalidad son los que van a aportar perfiles diferenciales, es decir, van a justamente poder ubicarnos a nosotros en saber si esta persona va a reincidir en esta conducta, si es justamente algo esporádico, algo puntual, y justamente cuál fue el detonante mayor, vinculado sobre todo a lo contextual, como ya mencionamos antes. Luego, para modo de cierre, digamos, ya que nos falta cada vez menos, vamos a determinar que la psicoterapia cognitivo-conductual y la prevención de la reincidencia se dan muy asociadas. Es decir, hay estudios de la psicoterapia cognitivo-conductual en donde se hallaron resultados muy interesantes al respecto de esto. Principalmente, ¿por qué? Porque la psicoterapia cognitivo-conductual ha demostrado eficacia en distintos estudios que ya mencionaremos ahora. Estos estudios, por ejemplo, son uno en el 2007 por Lipsy y colegas que hace un metaanálisis de 548 programas de intervención juvenil en Estados Unidos con más de 50.000 participantes, demostró que justamente una planificación específica de la TCC ha probado ser más eficaz que otros modelos justamente que no eran con intervenciones estructuradas o de otros modelos justamente más punitivos, es decir, donde se buscaba justamente sancionar mediante el puro carácter punitivo de limitar estas conductas mediante la pena. Esto no ha probado ser eficaz en prácticamente ningún contexto. De hecho, los caracteres psicopáticos se caracterizan justamente por no poder curarse a golpes, digamos, en cierto punto, ya que lo contrario sería muy fácil limitar estas conductas por el daño que recibirían. Y de hecho nos remitimos a uno de los estudios anteriormente mencionados, en donde yo mencioné, donde expliqué que el maltrato físico era uno de los principales alicientes de la conducta antisocial. Dicho esto, estos dos autores, estos dos estudios, digamos, más allá de ser uno más amplio que el otro, se realizaron casi de manera conjunta, aunque con poblaciones diferentes, pero ambos determinaron que la reducción de reincidencia se mejora o justamente se puede de alguna manera reducir con la capacidad de promover habilidades prosociales o habilidades sociales, es decir, mejorar la capacidad comunicativa. Y nos vamos a detener un poco en este momento, ¿por qué? Porque me remito a una de las teorías que no mencionamos acá, pero es la teoría del aprendizaje social de Bandura, que posteriormente tomó componentes de la teoría cognitiva
para justamente explicar cómo estos tres elementos coexisten. ¿Cuáles serían estos tres elementos? Ese punto de la conducta sería más una consecuencia. Al contrario del conductismo clásico, que todo sería una conducta, la conducta en cierto punto es la función interactiva del organismo con su medio. Ahora bien, esta función interactiva estaría dada por el contexto. El contexto facilitaría una clase de conductas y no otras, aunque por medio estaría la parte cognitiva. Esta parte cognitiva es lo que mediaría y lo que nos permitiría elegir algunas conductas y no otras. Ahora bien, esto podría pensarse que es más de lo mismo, pero merece ser tenido en cuenta, merece considerarse. Principalmente porque solemos olvidar que nosotros todos tenemos sesgos, todos tenemos limitaciones y todos tenemos interpretaciones de la realidad diferentes, basadas en esquemas en muchos casos adquiridos desde muy jóvenes que ni siquiera recordamos. Ahora bien, estos sesgos en cierto punto pueden ser desarmados y pueden ser modificados coherentemente mediante la adquisición de un discurso más elaborado, un discurso más consciente. Es decir, aquello que uno realiza automáticamente debe en cierto punto hacerse consciente, debe en cierto punto reevaluarse, debe en cierto punto cuestionarse. Y ahí creo que entraría esto que ya mencioné hoy del test de los 5 grandes de la apertura de experiencia. Una mayor apertura a experiencia nueva implicaría entonces una mayor posibilidad de generar cambios notorios y cambios sustanciales en estas creencias nucleares que nos inducirían a establecer definiciones favorables de la criminalidad que se busca justamente reducir. Por eso considero que esta tendencia o esta capacidad de incrementar las habilidades sociales no es más que un indicador de que así como el ser humano podría ser en cierto punto él mismo tener un componente antisocial profundamente arraigado, esta capacidad comunicativa en cierto punto pienso que implica el fortalecimiento de una parte consciente, una parte más elaborada, una parte que en cierto punto busca que se prevalezca la sociedad, que prevalezca los vínculos que justamente busquen el cuidado del otro más que el daño. Y que en cierto punto esto es como un músculo, se puede alimentar, se puede fortalecer con la repetición. Y en cierto punto esto estaría justamente dado por los modelos. Los modelos sociales son aquellos que se tomarían desde este modelo de Bandura para justamente buscar explicar cómo estos modelos no solamente son aprendidos automáticamente, sino que son cuestionados, interiorizados, pero siempre de una manera después de que este sujeto los haya podido analizar. Y este análisis es algo que muchas veces decidimos omitir y simplemente aprendemos y absorbemos sin ser capaces de habilitar este músculo cerebral, este músculo que nos incita, sobre todo en la parte de la corteza frontal, que nos incita a planificar y a determinar entonces verdaderamente un cálculo de riesgo y un cálculo de beneficio. ¿Realmente es rentable hacer esto? ¿Realmente me conviene comportarme así? Esto es quizás lo que está más limitado por ciertas deficiencias neurológicas en los casos como ya mencioné del déficit de atención, aunque eso no significa que tanto para estos sujetos como para los demás sea imposible producir un cambio, en especial en una sociedad inatenta como es la del día de hoy. Esta pequeña reflexión va aparte de la exposición, pero me nací hacerla justamente porque considero que es algo muy a tener en cuenta a día de hoy, sobre todo con los problemas que estamos afrontando, en especial en Argentina. Continuamos con el marco legal, no nos vamos a detener mucho acá porque no es el foco, no es tampoco mi interés realmente, pero sí hay ciertas leyes que me se tendrían en cuenta, sobre todo estas leyes principalmente, lo que brillan es por su ausencia, digamos, porque la ley está ahí. Ahora bien, que las instituciones busquen de alguna manera o puedan satisfacerlas o cumplir estas leyes es otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque uno puede justamente institucionalmente o políticamente subir una noticia diciendo que se hará un nuevo CEMOAS, pero ahora bien, los CEMOAS que ya están hasta ahora no tienen ninguna atención, no tienen ningún recurso. Se basa en una infraestructura en la cual no hay nada. Estos chicos están encerrados ahí como si fuesen criminales cuando en realidad no hicieron absolutamente nada. Simplemente no tienen un hogar y son depositados ahí para justamente por ser un despojo para la familia misma que no busca atender a sus responsabilidades. ¿Qué tienen que bancarse entonces los de servicio penitenciario? Tienen que bancarse jóvenes que no tienen una educación, que nunca fueron a la escuela, que no saben ni siquiera sumar ni restar y que en cierto punto cometen actos porque no son capaces o nunca alimentaron estos componentes psicológicos y estos componentes cognitivos que yo mencioné con anterioridad. Y deben pagar estos policías de su propio bolsillo recursos para que estos jóvenes puedan de una manera mejorar su calidad de vida. En cierto punto esto no hace más que explicar por qué leyes como la ley de salud mental o leyes en las que justamente se busca la educación no son más que en cierto punto ideales para quizás zonas específicas del país o incluso para otros países, porque la verdad es que de algún modo los análisis que tomamos, sobre todo cuando ahora ya diremos, pero de la UNICEF sobre todo,
y el SENAF van a determinar que las instituciones en cierto punto son muy importantes, son muy relevantes las instituciones y su falencia en cierto punto es lo que predispone a la reincidencia mayormente de la sociedad. En la sociedad, mejor dicho, la reincidencia de las conductas sociales presentes en esta sociedad. Dicho esto, vamos a la exposición de resultados obtenidos. En cierto punto vamos a remitirnos a los objetivos principales para cerrar la exposición, y es que la etiología y los factores que inducen la prevalencia de las conductas sociales son mayormente contextuales y que justamente son los predictores más potentes, y los factores bioevolutivos y los factores sobre todo de personalidad van a determinar el perfil y cómo se relaciona a cierto punto con la criminalidad. En segundo lugar, los componentes compartidos y aquellos que difieren en relación al sexo son muy interesantes de ser tenido en cuenta, porque el déficit de supervisión y la dinámica parental va a ser algo que está en todos estos casos, tanto en el hombre como en la mujer. Ahora bien, también lo sucede lo mismo con el bajo compromiso escolar y la asociación de pares antisociales. Ahora bien, el consumo de sustancias, el consumo problemático de sustancias es algo que está más normalizado en el hombre, por tanto no le va a inducir tanto a la conducta antisocial. Ahora bien, en la mujer, debido a que la teoría que de algún modo se mantiene, es muy interesante porque busca explicar esto desde un perfil más sociológico. La mujer tiene cierta presión social, cierta presión de cómo debe comportarse en sociedad, y esta presión mayormente lo que va a hacer es decirle qué cosas debe hacer y qué no. Y ese es el punto, que esa persona, que esa mujer falle en estas conductas, será de un modo más, le tendrá mayor peso a nivel digamos, moral, le pesará más que al hombre fallar en estos casos. Por tanto, el consumo de sustancias lo que va a hacer es reducir o bajar estas barreras defensivas y por tanto predisponerle mayormente a que cometa ciertos delitos por todo esto que se reprimió con anterioridad. Muy interesante. Luego, básicamente, como ya mencioné, el relevamiento del SENAF y UNICEF, que se realizó en 2015 y que se realiza también cada tanto, pero tomé este porque era el más enriquecedor, un análisis muy exhaustivo, determina que justamente las respuestas institucionales influyen directamente en la trayectoria juvenil, y provincias con más programas de supervisión y medidas alternativas muestran menores índices de reincidencia, para sorpresa de nadie. Y justamente estos estándares internacionales, a cierto punto, van a marcar ¿sí? La ley de protección integral del niño, que ya no es un objeto, sino un sujeto de derechos, en cierto punto, ideas que difícilmente son trasladadas a la realidad, por, como ya mencionamos, la falta de recursos de infraestructura económica que se tiene sobre todo en este país. Con eso concluimos la exposición. Aquí está la bibliografía. Esta bibliografía la subiré probablemente en la descripción del video. Y espero que se haya entendido, espero que haya sido interesante, que haya sido de su agrado, porque es mucha información que traté de justamente acotar y explicar en un solo video para comprender o tener un panorama general acerca de la conducta antisocial, digamos. Si tienen más dudas al respecto, no duden en decírmelo en los comentarios y yo buscaré justamente la mejor respuesta para ustedes, y también les remitiré a bibliografía o a datos interesantes para que puedan profundizar más en el caso de que les haya interesado el tema. Sin más que añadir, muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima.